¿Qué pasaría si pudieras conversar con uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos? ¿Y si tuvieras acceso a todas las ideas que revolucionaron la filosofía occidental hace más de 2400 años, y que siguen siendo estudiadas en las mejores universidades del mundo? Hoy emprenderemos un fascinante viaje a través de la mente de Platón, el filósofo que cambió para siempre nuestra forma de pensar. Bienvenidos a Obras Completas de Platón, la guía definitiva. En este exhaustivo análisis, recorreremos todas las obras atribuidas a Platón siguiendo su orden cronológico, revelando los secretos de su evolución intelectual, los misterios de su metodología y las claves para entender su extraordinario legado. Antes de empezar este viaje intelectual, déjame explicarte algo fundamental. Platón escribió en forma de diálogos, donde su maestro Sócrates suele ser el protagonista. Esto no es casualidad. Es una estrategia literaria brillante que nos permite presenciar conversaciones entre algunos de los pensadores más brillantes de la antigua Atenas. Si eres amante de la filosofía, estudiante, profesor o simplemente sientes curiosidad por uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos, este es tu video definitivo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido sobre los grandes filósofos de la historia. Ahora, un breve contexto. Platón vivió aproximadamente entre el 427 y el 347 a.C., fundó la Academia de Atenas, la primera institución de educación superior del mundo occidental, y fue maestro de Aristóteles. Su pensamiento fusiona elementos de la religión, las matemáticas, la ética y la política para crear una visión del mundo revolucionaria para su época. La cronología de sus obras no está exenta de controversia. Los académicos han utilizado análisis estilométricos, referencias históricas y evolución de ideas para establecer un orden aproximado. En este video, seguiremos la clasificación más aceptada por los especialistas contemporáneos, dividiendo su producción en 4 etapas principales: diálogos socráticos o de juventud, diálogos de transición, diálogos de madurez, diálogos de vejez. Sin más preámbulos, iniciemos esta extraordinaria aventura filosófica. Los primeros diálogos de Platón, también llamados socráticos, fueron escritos después de la muerte de Sócrates y representan la etapa más temprana de su producción filosófica. En estos textos, Platón parece más interesado en preservar y transmitir el método y pensamiento de su maestro que en desarrollar sus propias teorías. Examinemos cada uno de ellos. 1. Apología de Sócrates. Este no es técnicamente un diálogo, sino un monólogo dramático que recrea la defensa de Sócrates ante el tribunal que lo condenó a muerte. La apología, del griego apólogos, que significa defensa, muestra a Sócrates afrontando valientemente las acusaciones de corromper a la juventud e introducir nuevos dioses. Sócrates rechaza las acusaciones defendiendo su misión filosófica como un mandato divino. Explica que el oráculo de Delfos lo proclamó el hombre más sabio de Atenas, y que su única sabiduría consiste en reconocer su propia ignorancia. Datos curiosos. Contiene la famosa frase «una vida sin examen no merece ser vivida». Presenta el método socrático de cuestionamiento como una forma de vida. El texto termina con Sócrates aceptando serenamente su condena, considerando que es mejor sufrir injusticia que cometerla. ¿Por qué deberías leerlo? Es la entrada perfecta al pensamiento platónico y una extraordinaria lección sobre integridad intelectual y moral. Nivel de dificultad: 3/10. Accesible. Lenguaje claro, estilo narrativo y argumentos directos lo hacen muy adecuado para principiantes en filosofía platónica. 2. Critón. Mientras Sócrates espera su ejecución, su amigo Critón le ofrece la oportunidad de escapar. Sócrates rechaza esta oferta mediante un fascinante diálogo donde personifica las leyes de Atenas y argumenta que, habiendo disfrutado de los beneficios de la ciudadanía ateniense toda su vida, sería injusto desobedecer las leyes. Datos curiosos. Establece las bases del contrato social. Demuestra que la coherencia entre pensamiento y acción es fundamental en la ética socrática. Fue escrito probablemente muy poco después de la muerte de Sócrates. ¿Por qué deberías leerlo? Ofrece una extraordinaria reflexión sobre la obligación civil y la integridad personal que sigue siendo relevante en la política moderna. Nivel de dificultad: 2/10. Muy accesible. Diálogo breve con argumento único y claro, estructura sencilla y lenguaje directo, ideal para lectores sin experiencia previa en Platón. 3. Eutifrón.
Camino al juicio, Sócrates se encuentra con Eutifrón, un adivino que está demandando a su propio padre por homicidio involuntario. Esto da pie a una discusión sobre la naturaleza de la piedad y lo divino. Eutifrón afirma saber exactamente qué es la piedad, pero Sócrates, mediante preguntas sistemáticas, le demuestra que realmente no lo sabe. Datos curiosos. Contiene el famoso dilema de Eutifrón. ¿Algo es piadoso porque los dioses lo aman? ¿O los dioses lo aman porque es piadoso? Este dilema anticipa debates teológicos fundamentales sobre la relación entre moral y divinidad. Es un ejemplo perfecto del método heléntico socrático. ¿Por qué deberías leerlo? Es una brillante demostración de cómo las preguntas filosóficas, aparentemente simples, pueden revelar profundas confusiones conceptuales. Nivel de dificultad: 4/10, moderadamente accesible, aunque breve, introduce conceptos teológicos y metafísicos complejos, pero el estilo dialéctico directo facilita seguir el argumento. 4. Cármides. En este diálogo, Sócrates discute la naturaleza de la templanza con el joven Cármides y su tutor Critias. A pesar de proponer varias definiciones, ninguna resulta satisfactoria. Datos curiosos. Cármides era un joven extraordinariamente hermoso y pariente de Platón. Tanto Cármides como Critias se convertirían posteriormente en miembros del gobierno oligárquico de los 30 tiranos. El diálogo contiene interesantes discusiones sobre la relación entre conocimiento, autoconocimiento y virtud. ¿Por qué deberías leerlo? Muestra cómo las investigaciones socráticas sobre la virtud no siempre llegan a conclusiones definitivas, anticipando la forma aporética, sin resolución clara, característica de los primeros diálogos. Nivel de dificultad: 3/10, accesible. Su estructura de búsqueda de definición es sencilla de seguir, aunque introduce algunas distinciones psicológicas sutiles sobre la templanza. 5. Laques. Dos padres consultan a Sócrates y a los generales Laques y Nicias sobre la mejor educación para sus hijos. La conversación evoluciona hacia una investigación sobre la naturaleza del valor. Laques propone que el valor es permanecer en formación durante la batalla, pero Sócrates demuestra que esta definición es insuficiente. Datos curiosos. Laques y Nicias fueron generales históricos atenienses durante la Guerra del Peloponeso. El diálogo anticipa cuestiones fundamentales sobre filosofía de la educación. Contiene una de las primeras discusiones sobre la diferencia entre conocimiento técnico y virtud moral. ¿Por qué deberías leerlo? Ofrece una mirada fascinante sobre las preocupaciones educativas en la Atenas clásica y la concepción socrática de la virtud como conocimiento. Nivel de dificultad: 3/10, accesible. Argumentación clara sobre un tema concreto, el valor, con aplicaciones prácticas evidentes y estructura conversacional fluida. 6. Lisis. Sócrates conversa con los jóvenes Lisis y Menéxeno sobre la naturaleza de la amistad. Filia. Exploran varias teorías. ¿Son amigos los semejantes? ¿Los opuestos? ¿Existe siempre un beneficiario y un benefactor? Ninguna resulta completamente satisfactoria. Datos curiosos. Es uno de los pocos diálogos donde Sócrates interactúa directamente con adolescentes. Anticipa temas que serán desarrollados más extensamente en el banquete. Muestra el ambiente homoerótico, pero casto de la educación aristocrática ateniense. ¿Por qué deberías leerlo? Ofrece una reflexión profunda sobre las relaciones interpersonales que sigue siendo relevante, además de mostrar el extraordinario tacto pedagógico de Sócrates con los jóvenes. Nivel de dificultad: 4/10, moderadamente accesible. El tema de la amistad se aborda desde múltiples ángulos, creando cierta complejidad conceptual, pero el contexto dramático con jóvenes mantiene el interés. 7. Protágoras. En casa del rico Calias, Sócrates debate con Protágoras, el más famoso sofista de su tiempo. El tema central es si la virtud puede enseñarse. Sorprendentemente, Sócrates acaba defendiendo que la virtud es conocimiento, mientras Protágoras adopta una posición más escéptica. Datos curiosos. Contiene una brillante parodia del método sofístico de interpretación poética. Presenta la primera formulación clara del intelectualismo socrático. Nadie hace el mal voluntariamente. ¿Por qué deberías leerlo? Es un tour de force literario y filosófico que muestra el contraste entre el método socrático y el de los sofistas, además de plantear cuestiones educativas fundamentales. Nivel de dificultad: 6/10, moderadamente complejo. Diálogo extenso con múltiples interlocutores y cambios argumentativos inesperados. Su riqueza dramática
y los diversos niveles de la discusión requieren atención sostenida. 8. Ión. Sócrates dialoga con Ión, un rapsoda, recitador profesional de poesía, especializado en Homero. Cuestiona la naturaleza del conocimiento de Ión. ¿Es realmente un conocimiento técnico o más bien una inspiración divina? Ión no puede explicar por qué solo sabe recitar a Homero y no a otros poetas. Datos curiosos. Contiene una de las primeras teorías sobre la inspiración artística como posesión divina. Cuestiona la autoridad cultural de los poetas y rapsodas en la sociedad griega. Anticipa debates posteriores sobre la naturaleza del arte y el conocimiento. ¿Por qué deberías leerlo? Ofrece una perspectiva fascinante sobre la relación entre conocimiento técnico, inspiración y arte que sigue siendo relevante en la estética contemporánea. Nivel de dificultad. 2/10. Muy accesible. Diálogo breve y directo, con un único tema bien definido. La confrontación entre Sócrates y el rapsoda resulta entretenida y fácil de seguir. 9. Hipias menor. Sócrates debate con el sofista Hipias sobre quién es mejor, Aquiles u Odiseo. La discusión deriva hacia si es mejor quien comete errores voluntaria o involuntariamente. Paradójicamente, Sócrates argumenta que quien hace el mal voluntariamente es mejor que quien lo hace sin querer. Datos curiosos. Esta aparente paradoja ha desconcertado a comentaristas durante siglos. Muestra cómo Sócrates podía seguir un argumento hasta conclusiones contraintuitivas. Presenta al sofista Hipias como un personaje arrogante pero intelectualmente limitado. ¿Por qué deberías leerlo? Demuestra la radical honestidad intelectual de Sócrates, dispuesto a aceptar conclusiones incómodas si la lógica las respalda. Nivel de dificultad. 5/10. Intermedio. La paradoja central sobre la voluntariedad del error requiere seguir con atención los giros argumentativos, pero el diálogo es relativamente breve y centrado. 10. Hipias mayor. Autenticidad debatida. Sócrates interroga al sofista Hipias sobre la naturaleza de lo bello. Hipias propone varias definiciones superficiales. Una bella muchacha, el oro. Pero Sócrates busca una definición universal. Exploran ideas como lo apropiado, lo útil o el placer visual y auditivo, sin alcanzar una conclusión satisfactoria. Datos curiosos. Su autenticidad ha sido cuestionada por algunos especialistas, aunque hoy muchos lo consideran genuino. Es uno de los primeros tratados sistemáticos sobre estética en la filosofía occidental. Demuestra la insistencia socrática en buscar definiciones universales, no ejemplos particulares. ¿Por qué deberías leerlo? Plantea cuestiones fundamentales sobre la estética que siguen siendo debatidas y muestra la búsqueda platónica de esencias universales más allá de los casos particulares. Nivel de dificultad. 5/10. Intermedio. La búsqueda de la definición universal de belleza introduce abstracciones filosóficas complejas. Los ejemplos concretos y el tono ligeramente satírico hacia Hipias facilitan la lectura. Diálogos de transición muestran a Platón comenzando a desarrollar sus propias teorías, aunque todavía mantienen elementos del método socrático. El personaje de Sócrates empieza a expresar ideas que probablemente son más platónicas que socráticas. 11. Gorgias. Sócrates debate con tres interlocutores, Gorgias, Polo y Calícles, sobre la naturaleza de la retórica y su relación con la justicia. Gorgias y Polo defienden la retórica como un arte poderoso, mientras Calícles sostiene una posición más radical, que por naturaleza, lo justo es que el más fuerte domine. Sócrates argumenta que la retórica sin justicia es mera adulación, y que es preferible sufrir injusticia que cometerla. Datos curiosos. Contiene una de las primeras refutaciones sistemáticas del derecho del más fuerte. Calícles es posiblemente un personaje ficticio que representa la moral del poder sin restricciones. El diálogo muestra la profunda desilusión de Platón con la política ateniense tras la muerte de Sócrates. ¿Por qué deberías leerlo? Es un texto apasionante que enfrenta la justicia verdadera contra el poder retórico y ofrece una poderosa defensa de la integridad moral frente al pragmatismo político. Nivel de dificultad. 7/10. Considerablemente complejo. Diálogo extenso con tres interlocutores distintos y varios cambios temáticos. Las posiciones morales de Calícles y la respuesta socrática contienen profundas cuestiones éticas y políticas que requieren reflexión detenida. 12. Menón. Menón
pregunta a Sócrates si la virtud puede enseñarse. Sócrates responde que primero debemos definir qué es la virtud. Surge entonces la paradoja de Menón. ¿Cómo podemos buscar algo si no sabemos qué es? Sócrates introduce su teoría de la reminiscencia, anamnesis. Aprender es recordar conocimientos que el alma poseía antes de encarnar. Lo demuestra haciendo que un esclavo sin educación resuelva un problema geométrico mediante preguntas adecuadas. Datos curiosos. Contiene la primera aparición clara de la teoría platónica de las ideas o formas. La demostración geométrica con el esclavo es uno de los pasajes más famosos de la filosofía antigua. Introduce conceptos místico-religiosos. Reencarnación. Preexistencia del alma en la epistemología. ¿Por qué deberías leerlo? Muestra la transición hacia el platonismo maduro y contiene una fascinante reflexión sobre la naturaleza del conocimiento y el aprendizaje que ha influido en toda la pedagogía occidental. Nivel de dificultad, 6/10, moderadamente complejo. Introduce teorías epistemológicas elaboradas como la reminiscencia y contiene argumentos geométricos. Sin embargo, la demostración práctica con el esclavo ilustra vívidamente las ideas abstractas. 13. Eutidemo. Sócrates narra a Critón su encuentro con los hermanos Eutidemo y Dionisodoro, sofistas especialistas en erística. Debate para ganar a cualquier precio. El diálogo expone y ridiculiza diversos trucos argumentativos y falacias lógicas usados por estos sofistas, mientras Sócrates intenta mostrar un uso más constructivo del diálogo. Datos curiosos. Es uno de los diálogos más humorísticos de Platón. Anticipa muchos temas de la lógica formal posterior. Contrasta la búsqueda sincera de la verdad con el mero afán de victoria en el debate. ¿Por qué deberías leerlo? Ofrece un catálogo fascinante de falacias lógicas, sorprendentemente moderno, y una defensa apasionada del diálogo honesto como camino hacia la verdad. Nivel de dificultad, 5/10 intermedio. Las falacias lógicas pueden resultar confusas para el lector inexperto, pero el tono cómico y la clara estructura narrativa compensan esta dificultad. 14. Crátilo. Sócrates media en una disputa entre Hermógenes y Crátilo sobre el origen de los nombres. ¿Son convencionales o naturales? Crátilo sostiene que existe una relación natural entre palabras y cosas. Hermógenes defiende que los nombres son meras convenciones. Sócrates analiza etimológicamente numerosos nombres, sugiriendo conexiones entre sonidos y significados. Pero finalmente, indica que el conocimiento de la realidad debe buscarse en las cosas mismas, no en sus nombres. Datos curiosos. Es el primer tratado sistemático de filosofía del lenguaje en Occidente. Contiene etimologías imaginativas y a veces disparatadas que han desconcertado a los comentaristas. ¿Por qué deberías leerlo? A pesar de ser uno de los diálogos menos leídos, ofrece una fascinante exploración de la relación entre lenguaje y realidad que anticipa debates contemporáneos en filosofía del lenguaje. Nivel de dificultad, 8/10, complejo. Las numerosas etimologías y los sutiles argumentos sobre la naturaleza del lenguaje pueden resultar desconcertantes. Requiere familiaridad con el pensamiento presocrático y atención a los detalles lingüísticos. Diálogos de madurez. En esta etapa, Platón desarrolla plenamente sus propias teorías filosóficas. Los diálogos se vuelven más complejos y sistemáticos, y el personaje de Sócrates pasa a ser principalmente un portavoz de las ideas platónicas. 15. Banquete o simposio. Durante un banquete en casa del poeta Agatón, varios invitados pronuncian discursos en alabanza de Eros, el amor. Tras escuchar a Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes y Agatón, Sócrates relata las enseñanzas de la sacerdotisa Diotima sobre la naturaleza del amor como deseo de engendrar en la belleza. El amor es presentado como un impulso ascendente que parte de la atracción por los cuerpos hermosos y culmina en la contemplación de la belleza en sí. Al final, rompe ebrio Alcibíades y ofrece un emotivo elogio de Sócrates. Datos curiosos. El discurso de Aristófanes contiene el mito de los seres originales esféricos que, al ser divididos, buscan su mitad perdida. La escalera de amor descrita por Diotima es una de las teorías estéticas más influyentes de la historia. El diálogo mezcla magistralmente elementos cómicos, dramáticos y filosóficos. ¿Por qué deberías leerlo? Es una obra maestra literaria, además de filosófica, y ofrece una profunda teoría sobre el amor
como motor del conocimiento filosófico. Nivel de dificultad 5 sobre 10. Intermedio. La variedad de discursos y la riqueza literaria lo hacen accesible y entretenido, aunque las ideas de Diotima sobre la escalera del amor y la belleza en sí contienen profundidades metafísicas. 16. Fedón. En sus últimas horas antes de beber la cicuta, Sócrates conversa con sus discípulos sobre la inmortalidad del alma. Presenta 4 argumentos principales. 1. La teoría de los opuestos. La vida surge de la muerte y viceversa. 2. La teoría de la reminiscencia. El conocimiento es recuerdo de lo que el alma sabía antes de encarnar. 3. La afinidad del alma con las ideas inmateriales. 4. La participación del alma en la idea de la vida. El diálogo culmina con el relato conmovedor de la muerte de Sócrates. Datos curiosos. Platón menciona que estaba enfermo y ausente durante la muerte de Sócrates. Contiene una autobiografía intelectual donde Sócrates explica su decepción con los filósofos naturales. Presenta la filosofía como preparación para la muerte, entendida como separación del alma del cuerpo. ¿Por qué deberías leerlo? Combina argumentos metafísicos complejos con un emotivo retrato humano, ofreciendo una de las reflexiones más profundas sobre la vida, la muerte y la inmortalidad en la historia de la filosofía. Nivel de dificultad 8 sobre 10. Complejo. Los argumentos sobre la inmortalidad del alma son abstractos y requieren comprensión de la teoría de las ideas. La densidad filosófica es considerable, aunque el marco narrativo de la muerte de Sócrates aporta una dimensión humana accesible. 17. República. Este extenso diálogo comienza con una discusión sobre la justicia. Trasímaco defiende que la justicia es el interés del más fuerte, mientras Sócrates argumenta que la justicia beneficia a quien la practica. Para examinar mejor la justicia individual, Sócrates propone estudiarla en letras grandes, diseñando una ciudad ideal. Esta ciudad tendrá 3 clases: productores, guardianes y gobernantes filósofos, correspondientes a las 3 partes del alma: apetitiva, irascible y racional. Los gobernantes serán filósofos educados durante décadas para contemplar el bien. El diálogo incluye la alegoría de la línea dividida, la célebre alegoría de la caverna, y una crítica a las formas degeneradas de gobierno: timocracia, oligarquía, democracia y tiranía. Datos curiosos. Es la obra más influyente de Platón y una de las más importantes de toda la filosofía. Propone controversialmente la abolición de la familia y la propiedad privada para las clases superiores. Contiene una de las primeras defensiones de la igualdad educativa entre hombres y mujeres. ¿Por qué deberías leerlo? Es una exploración monumental de ética, política, epistemología, metafísica y estética que ha configurado toda la tradición filosófica occidental. Nivel de dificultad 9 sobre 10. Muy complejo. Obra extensa y ambiciosa que integra múltiples disciplinas filosóficas. Las alegorías centrales, caverna, línea dividida, requieren interpretación cuidadosa y la variedad de temas tratados exige concentración sostenida. Recomendable abordarla por libros o secciones. 18. Fedro. Fuera de los muros de Atenas, Sócrates y Fedro discuten sobre la retórica y el amor. Sócrates pronuncia 2 discursos sobre el amor. Primero critica el amor como locura perjudicial, luego se retracta y elogia el amor como locura divina que eleva el alma. La segunda parte del diálogo examina la verdadera retórica, que debe basarse en el conocimiento del alma y la verdad, no en meras técnicas persuasivas. Concluye con una crítica a la escritura como inferior al diálogo vivo. Datos curiosos. Contiene el mito del carro alado del alma, tirado por 2 caballos, uno noble y otro rebelde. Es uno de los pocos diálogos ambientados fuera de la ciudad, en un idílico paisaje natural. La crítica a la escritura aparece irónicamente en una obra escrita. ¿Por qué deberías leerlo? Ofrece una síntesis extraordinaria de temas platónicos clave: amor, conocimiento, retórica, en un marco literario de gran belleza. Nivel de dificultad 7 sobre 10, considerablemente complejo. La estructura dual, discursos sobre el amor seguidos de análisis de la retórica y el simbolismo elaborado requieren atención. El mito del carro alado es particularmente denso en significados filosóficos. Diálogos de vejez. En sus últimos diálogos, Platón revisa críticamente sus propias teorías, especialmente la teoría de las ideas. El estilo se vuelve más técnico y Sócrates a menudo cede su protagonismo a otros personajes. 19.
Parménides. El joven Sócrates expone la teoría de las ideas a Parménides y Zenón. Parménides plantea objeciones fundamentales. El problema del tercer hombre. Si necesitamos una idea para explicar la semejanza entre objetos, ¿no necesitaríamos otra para explicar la semejanza entre la idea y los objetos? ¿Y cómo las ideas trascendentes pueden relacionarse con las cosas sensibles? Luego Parménides realiza un ejercicio dialéctico examinando 8 hipótesis sobre la relación entre lo uno y lo múltiple. Datos curiosos. Es el único diálogo donde Sócrates aparece como un joven aprendiz frente a filósofos mayores. Las objeciones a la teoría de las ideas son tan poderosas que muchos las consideran una autocrítica platónica. La segunda parte, extremadamente compleja, ha generado interpretaciones radicalmente divergentes. ¿Por qué deberías leerlo? Muestra la extraordinaria honestidad intelectual de Platón, dispuesto a cuestionar sus propias teorías centrales, y contiene ejercicios dialécticos de gran sutileza. Nivel de dificultad: 10 sobre 10. Extremadamente complejo. Considerado uno de los textos más difíciles de Platón. La segunda parte, con los ejercicios dialécticos sobre el uno y lo múltiple, desafía incluso a lectores experimentados y ha generado interpretaciones divergentes entre especialistas. 20. Teeteto. Sócrates dialoga con el joven matemático sobre la naturaleza del conocimiento. Examinan 3 definiciones. 1. Conocimiento como percepción, asociada a Protágoras. 2. Conocimiento como opinión verdadera. 3. Conocimiento como opinión verdadera, acompañada de explicación. Ninguna resulta satisfactoria, pero el análisis revela importantes distinciones epistemológicas. Datos curiosos. Utiliza la metáfora de Sócrates como partero de ideas. Mayéutica contiene una de las refutaciones más sistemáticas del relativismo perceptivo. El diálogo acaba sin conclusión definida, pero prepara el terreno para diálogos posteriores. ¿Por qué deberías leerlo? Es una exploración epistemológica extraordinariamente rica que anticipa muchos debates contemporáneos sobre la naturaleza del conocimiento. Nivel de dificultad: 8 sobre 10. Complejo. Las distinciones epistemológicas son sutiles y requieren atención sostenida. La refutación del relativismo protagórico y la discusión sobre opinión verdadera versus conocimiento introducen conceptos abstractos desafiantes. 21. Sofista. El extranjero de Elea intenta definir qué es un sofista mediante el método de división por géneros. Tras varios intentos se enfrenta al problema del no ser. ¿Cómo puede el sofista producir apariencias falsas si lo falso no es? Esto lleva a una revisión crítica de la ontología parmenidea y a la conclusión de que el no ser existe de cierto modo como alteridad. El sofista queda definido como productor de imitaciones y falsas apariencias de sabiduría. Datos curiosos. Contiene la célebre distinción entre método dialéctico, por división, y dialéctico. Ofrece una crítica implícita a la separación radical entre ideas y objetos sensibles. Desarrolla una nueva ontología, donde los géneros supremos, ser, movimiento, reposo, identidad, alteridad, se entretejen. ¿Por qué deberías leerlo? Representa una sofisticada revisión de la metafísica platónica madura, y ofrece herramientas conceptuales para abordar problemas fundamentales de ontología. Nivel de dificultad: 9 sobre 10. Muy complejo. El método de división, la teoría de los géneros supremos y la discusión sobre el no ser representan algunos de los argumentos más técnicos de Platón. La densidad conceptual es extraordinaria y requiere formación filosófica para apreciarlo plenamente. 22. Político. Continuando la conversación del sofista, el extranjero de Elea emplea el método de división para definir al verdadero político. Utiliza el mito de las eras cósmicas alternantes, donde a veces los dioses gobiernan directamente y otras veces se retiran, y compara la política con el arte del tejedor que entrelaza caracteres valientes y moderados. El verdadero político posee el arte real de gobernar según la ciencia, no según meras leyes escritas. Datos curiosos. Introduce una visión más pragmática y realista del gobierno que la de república. Contiene una de las primeras clasificaciones sistemáticas de las formas de gobierno. El método dialéctico se vuelve más riguroso y matemático. ¿Por qué deberías leerlo? Ofrece una fascinante evolución del pensamiento político platónico hacia posiciones más flexibles y prácticas. Nivel de dificultad: 8 sobre 10. Complejo. El mito de las eras cósmicas y las frecuentes divisiones conceptuales hacen que sea difícil seguir el argumento sin una lectura atenta. 23. Filebo. Sócrates debate con Filebo y Protarco sobre si la vida buena consiste principalmente en el placer o en la inteligencia. Sócrates distingue entre diversos tipos de placeres, puros, mixtos, falsos y conocimientos, concluyendo que la vida buena es una mezcla ordenada
donde el conocimiento tiene mayor valor que el placer. Datos curiosos. Desarrolla una de las primeras taxonomías filosóficas detalladas del placer. La clasificación ontológica cuatripartita, límite, ilimitado, mezcla, causa, muestra influencia pitagórica. Anticipa elementos del aristotelismo en su visión más moderada de la vida. ¿Por qué deberías leerlo? Ofrece una de las discusiones más matizadas sobre el papel del placer en la vida buena, evitando tanto el hedonismo como el ascetismo extremo. Nivel de dificultad, 7 sobre 10. Considerablemente complejo. La taxonomía de los placeres y la discusión sobre el principio del límite y lo ilimitado introducen abstracciones considerables. Sin embargo, el tema del placer y la felicidad mantiene un interés concreto que facilita el seguimiento. 24. Taimeo, un astrónomo y filósofo pitagórico, expone una compleja cosmología donde un demiurgo, artesano divino, crea el mundo físico tomando como modelo las ideas eternas. El cosmos es descrito como un ser vivo con alma racional, creado por necesidad y propósito divino. El diálogo incluye teorías sobre la estructura matemática del universo, los elementos, la fisiología humana y las enfermedades. Datos curiosos, fue el único diálogo de Platón ampliamente conocido en Occidente durante la Alta Edad Media. Integra elementos de pitagorismo, medicina, astronomía y teología en una visión unificada. Su cosmología tuvo enorme influencia en el pensamiento científico hasta la Revolución Copernicana. ¿Por qué deberías leerlo? Es el texto fundacional de la tradición cosmológica occidental y una fascinante fusión de ciencia, matemáticas y metafísica que muestra la amplitud de intereses del Platón tardío. Nivel de dificultad, 9-10. Muy complejo. La cosmología matemática, las teorías sobre los elementos y la fisiología humana integran conocimientos especializados de diversas disciplinas. La densidad conceptual es extraordinaria y algunas secciones resultan casi crípticas para el lector moderno. 25. Critias, presentado como continuación del Taimeo. Critias narra la historia de la Atlántida, una avanzada isla imperio que 9000 años antes había sido derrotada por la antigua Atenas. Describe en detalle la geografía, organización social y política tanto de la Atlántida como de la Atenas primitiva, contrastando la moderación ateniense con la ambición desmedida de los atlantes. Datos curiosos. El texto queda abruptamente interrumpido, posiblemente por la muerte de Platón. Ha generado toda una literatura sobre la posible existencia histórica de la Atlántida. Probablemente tenía un propósito alegórico político más que histórico. ¿Por qué deberías leerlo? Además de ser el origen del mito de la Atlántida, ofrece fascinantes reflexiones sobre la corrupción del poder y la decadencia de las civilizaciones. Nivel de dificultad, 5 sobre 10, intermedio. Como texto esencialmente narrativo, resulta más accesible que otros diálogos tardíos. Su carácter inconcluso y la rica descripción geográfica y política facilitan una lectura fluida. 26. Leyes. El último y más extenso diálogo de Platón abandona el protagonismo de Sócrates. Un ateniense anónimo, Clinias de Creta y Megilo de Esparta discuten la fundación de una nueva colonia cretense. Diseñan detalladamente sus leyes, instituciones, educación, prácticas religiosas y normas sociales. El proyecto es menos utópico que en República, pero sigue subordinando el individuo a una visión colectiva del bien común. Datos curiosos. Es el único diálogo importante donde no aparece Sócrates. Representa una visión más pragmática y detallada del gobierno que República. Fue probablemente la última obra de Platón, posiblemente aún en revisión cuando murió. ¿Por qué deberías leerlo? Ofrece la visión política final de Platón, más madura y realista, y contiene observaciones extraordinariamente perspicaces sobre psicología política y social. Nivel de dificultad, 8 sobre 10. Complejo. La extensión considerable y el detalle minucioso de las regulaciones hacen que sea una lectura exigente. Sin embargo, el estilo es más directo y menos abstracto que en diálogos como Parménides o Sofista. 27. Epinomis, presentado como un apéndice a leyes, profundiza en la educación astronómica y matemática necesaria para los guardianes de la ciudad. Enfatiza el estudio de los cuerpos celestes como seres divinos y el número como fundamento de toda sabiduría. Datos curiosos. Muchos académicos creen que fue escrito por Filipo de Opunte, editor de leyes. Muestra una fuerte influencia pitagórica en su veneración de la astronomía y las matemáticas. Representa el desarrollo final de la teología astral platónica. ¿Por qué deberías leerlo? Aunque posiblemente no sea auténtico, ofrece una síntesis fascinante del platonismo tardío y su convergencia con el pitagorismo. Nivel de dificultad, 7 sobre 10. Considerablemente complejo. La combinación de elementos astronómicos, matemáticos y teológicos resulta técnicamente desafiante, aunque su brevedad relativa y la temática específica permiten un abordaje más enfocado.
Obras menores y de autenticidad dudosa. Para completar nuestro estudio exhaustivo, mencionaremos brevemente algunas obras menores y otras cuya autenticidad ha sido seriamente cuestionada por los especialistas. 28. Alcibíades. Autenticidad debatida. Sócrates intenta convencer al joven y ambicioso Alcibíades de que necesita conocerse a sí mismo antes de entrar en política. El autoconocimiento implica reconocer que lo esencial en el ser humano es su alma, no su cuerpo. Datos curiosos. Considerado en la antigüedad como la mejor introducción a la filosofía platónica. Su autenticidad ha sido intensamente debatida desde el siglo XIX. Su doctrina del alma que se conoce a sí misma, mirándose en otra alma, tuvo gran influencia neoplatónica. 29. Alcibíades II. Alcibíades está a punto de rezar, pero Sócrates le advierte sobre los peligros de pedir a los dioses cosas que podrían resultar perjudiciales. Se discute la naturaleza de la locura y la ignorancia. 30. Hiparco. Autenticidad dudosa. Breve diálogo sobre la naturaleza del amor a la ganancia, con referencias al tirano ateniense Hiparco. 31. Amantes rivales o erastai. Probablemente espurio. Discusión sobre las ventajas y desventajas de la erudición enciclopédica frente al conocimiento especializado. 32. Teages. Probablemente espurio. Un padre consulta a Sócrates sobre la educación de su hijo. Sócrates describe su señal divina, que le guía sus relaciones con discípulos. 33. Clitofonte. Autenticidad disputada. Clitofonte critica a Sócrates por exhortar a la virtud sin definirla claramente. Algunos lo consideran un fragmento inacabado o una crítica a cierta recepción superficial del socratismo. 34. Menéxeno. Autenticidad disputada. Sócrates recita un discurso fúnebre, epitafio patriótico que dice haber aprendido de Aspasia, la compañera de Péricles. El texto parece parodiar la retórica patriótica ateniense tras la guerra del Peloponeso. 35. Nos. Probablemente espurio. Breve diálogo sobre la naturaleza de la ley, utilizando como ejemplo las leyes del legendario rey cretense Minos. 36. Cartas. Autenticidad variablemente cuestionada. Colección de 13 cartas atribuidas a Platón. La carta séptimo, dirigida a los amigos de Dion en Siracusa, contiene importantes elementos autobiográficos sobre las experiencias políticas de Platón en Sicilia y reflexiones metodológicas sobre los límites del lenguaje para expresar verdades filosóficas. Datos curiosos. La carta séptimo es considerada por muchos expertos como auténtica y una valiosa fuente biográfica. Contiene la famosa descripción del destello de comprensión filosófica que no puede reducirse a palabras. Ofrece una visión más personal y humana de Platón que sus diálogos formales. Nivel de dificultad 6/10, moderadamente complejo. La narración autobiográfica y política resulta accesible, aunque las reflexiones filosóficas sobre los límites del lenguaje contienen profundidades considerables. Así, concluye nuestro viaje exhaustivo por la obra completa de Platón, uno de los legados intelectuales más influyentes de la historia humana. ¿Qué lecciones podemos extraer de este extraordinario corpus filosófico? Primero, la evolución del pensamiento platónico nos enseña que la verdadera filosofía nunca es dogmática. Vemos a Platón cuestionar y revisar constantemente sus propias teorías, demostrando que la búsqueda honesta de la verdad prevalece sobre el ego intelectual. La forma dialógica elegida por Platón nos recuerda que la filosofía no es un conjunto de doctrinas, sino una actividad viva. El método socrático platónico no entrega respuestas prefabricadas, sino que enseña a pensar críticamente y examinar nuestras propias convicciones. La visión unificada del cosmos, la política, la ética y la educación que encontramos en estos diálogos contrasta con la hiperespecialización contemporánea. Platón nos invita a recuperar una perspectiva integradora donde ciencia, arte, ética y política forman parte de una misma búsqueda de armonía y verdad. Finalmente, el amor platónico por la belleza, la justicia y el bien nos recuerda que la filosofía no es un mero ejercicio intelectual, sino una forma de vida orientada hacia los valores más elevados del espíritu humano. Te invito a que comentes qué diálogo platónico te gustaría que analizáramos en profundidad en próximos videos. Suscríbete al canal, comparte este video con otros amantes de la filosofía y activa las notificaciones para no perderte futuros análisis de grandes pensadores. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico.